representa la dominicanidad unida en el dolor, la mariposa con su vuelo, la paloma con el ramo de olivo que simboliza la paz entre los colores fusionados entre uno y otro, el azul con el morado que refleja la luz. Es la manera de yo expresarme y decir presente que estamos aquí, porque los fallecidos ahí, no solamente los nuestros, todo el que falleció ahí es un dominicano. También vamos a pensar en los extranjeros que estuvieron ahí, que formaron parte de esa gran tragedia. Nuestro municipio todavía se siente muy acongojado, porque realmente la pérdida de esos jaineros ha tenido un impacto muy importante y negativo para nuestra comunidad. Si hay culpable, que se haga justicia. En términos de tragedia, la más grande tragedia que ha vivido la comunidad de Jaina, nunca antes había ocurrido un hecho así que ha causado tanto dolor, tanto pesar. Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Recordamos esos momentos, muchos ciudadanos de este país que resultaron afectados, que perdieron seres queridos en el jet set. Yo debo decir que hace unos minutos, por primera vez, ha escrito de nuevo en su muro la señora Melba Grullón. Melba Segura de Grullón perdió en esa tragedia a su única hija. Para nosotros ha sido muy doloroso y ese es uno de los casos que honestamente me llegó al corazón, todos los casos, saber que una madre pierde ahí a su hija, que estaba casada, tenía poco de casada, 9 meses, con el hijo del ministro de Obras Públicas, el señor Eduardo Estrella. Y ella ha puesto estas palabras que dice: gracias por tu llamada, por tu abrazo, tus oraciones, tus flores, tus lágrimas. Están todos en mi corazón, guardadas junto a la triste alegría de saber que mi Alexandra está en la gloria junto a su padre y a su querido esposo. Y lo más importante, junto al Padre Nuestro. Melba Segura de Grullón, 8 de mayo de 2025, ha sido su mensaje a un mes de esta tragedia. Recordemos a Alexandra, y tenemos de hecho algunas fotografías, las que más se han difundido, es ella en la boda, abrazada por su madre, esa boda que se realizó hace apenas 9 meses y por toda su familia. Ha sido un caso que consternan. Ambos jóvenes estaban acompañando a un pariente, fallecían varios parientes que lamentablemente murieron, estaban en el área VIP de esta discoteca, dicen que fue de las zonas más duras, impactadas. Entonces fallecía el hijo de Eduardo Estrella, Eduardo Guarionete Estrella Cruz. Digamos que Eduardo Estrella no es solo un ministro, un político, es un padre, es una persona afable y que conversa ahí. Doña Melba es alguien que conocemos porque ella ha dedicado mucho esfuerzo, sobre todo a trabajar desde su futuro de una fundación que la vemos nacer. Son muchas décadas de trabajo, de acompañamiento. Yo la recuerdo a ella, por ejemplo, viajando en esos primeros minutos de la catástrofe a Haití, atendiendo a personas desfavorecidas en campos de República Dominicana, caminando. Y la gente puede decidir lo que quiera, si tiene dinero, dedicarse a andar por el mundo y olvidarse de que existen otros. Doña Melba escogió estar del lado de gente desfavorecida y acompañarlas en procesos novedosos de acompañamiento, incluso víctimas de violencia y todo eso. Así que sabemos que es una persona de bien y ha perdido a su hija, y ese ha sido su primer mensaje, un mensaje donde ella agradece a todos por su acompañamiento, incluyendo sus oraciones, por la pérdida de esta pareja, que saben que para todos los que perdieron allí, que son unas 235 personas, 200 y picos de familia, porque hay familias que, como la de ayer, sabíamos que perdieron a sus 3 hijos, hay familias que perdieron varios miembros. Eso no tiene reparación, es un dolor que no termina.
Yo recuerdo que ese día, cuando ocurrió el 8 de abril, cuando ocurrían estos hechos en la madrugada, en esas primeras horas, pasadas las 3 de la mañana, pues me entero que ha ocurrido una tragedia en el Jet Set y a poco rato pude conversar con una periodista que ya estaba ahí, estuvo desde las primeras horas, Indira en Navarro. Indira está acompañada de la otra Indira Suero, de nuestro programa, y también por Germa Marte en este momento, porque vamos a conversar con ella. Ella estuvo durante muchas horas, pero esos primeros minutos que fueron claves para ir informando fueron cruciales. Ella, de hecho, colaboró mucho con nosotros. Así que, Indira, gracias y te agradecemos mucho tu disponibilidad para acompañarnos en esta mañana aquí. Gracias, Edith, por la invitación. Gracias por darme este espacio que lo he considerado mi casa. Indira, querida Indira Navarro, porque estoy entre dos Indira, diría Uchi, ¿verdad? Sí, las Indiras. Las Indiras, un abrazo a Uchi. ¿Cómo te enteraste de esta situación y qué fue lo primero que tuviste cuando llegaste ahí? Mira, lo primero es que llega una llamada mientras yo dormía, entre la 1 y las 2 de la mañana. Wow. Pues llega esa llamada, yo tenía mi celular apagado, siempre suelo dormir con él encendido ante cualquier eventualidad, pero ese día en particular estaba apagado y mi productor Ramón Carmona llama a mi esposo, se levanta, es muy extraño que el teléfono de mi esposo suene en la hora de la madrugada, él dijo, algún familiar se murió, y era mi productor. Le decía, levanta Indira, la vamos a pasar a buscar dentro de 10 minutos. Pasó algo en el Jet Set, pasó una catástrofe, pero todavía no tenía la información. En 10 minutos me preparé y en 15 llegamos al Jet Set porque yo vivo próximo al Jet Set. Cuando llego, lo primero que me sorprende es que encuentro las ambulancias. Muchas ambulancias. Muchas policía, ambulancias, los bomberos estaban. Wow. Me sorprendí porque usualmente los periodistas llegamos primero que las autoridades. Sí, sí, sí. Y me sorprendió la rápida respuesta que pudieron dar en ese momento. Pero en medio de las centellas, las luces de la ambulancia, el ruido que había también de las maquinarias, porque ya estaban trabajando, habían ya grúas trabajando dentro y un amplio contingente de rescatistas trabajando dentro. Lo primero es que veo que dentro de la estación de combustible estaba una multitud de personas heridas tiradas en el suelo. Wow. Los que no estaban en el suelo estaban encima de camionetas, de las camas de las camionetas. Mucha gente en posición fetal, aterrorizada, wow, con miedo. Mucha gente del medio que todavía hasta el momento no ha salido a dar su versión como sobreviviente. Estaban ahí, sí. Gente del medio. Lo que pasa es que en este proceso he tenido que ser muy prudente. El tema es que si tú no quieres, no quieres. Yo consensuaba primero, ¿me puedes dar una entrevista? Si no, no. Yo no ponía primero el micrófono. Excelente. Yo primero, ¿puedes hablar? ¿Quieres hablar? Los músicos de Rubí Pérez estaban heridos, sangrando, y ellos nos contaban lo que había pasado detrás de cámaras, pero no queremos hablar. No entendemos. No queremos hablar. Indira, ahora que tú mencionas de esas conversaciones iniciales sí, que tuviste con la gente que estaba ahí, en ese momento, ¿cuál fue el testimonio que tú recuerdas que tú digas que te impactó de esos primeros testimonios? Fíjate, dentro de los primeros testimonios, y quiero antes de contestar tu pregunta, decir, el manager de Rubí Pérez es mi amigo. Cuando luego me dijeron, estaba cantando Rubí Pérez, lo primero que pensé en el esposo de mi amiga. En ese momento, a horas de la madrugada, yo digo, ¿le aviso a mi amiga? No, yo no puedo despertar a mi amiga con esta noticia. Le escribo a él, Fernando, ¿estás bien?
por favor, dame una señal. Yo afuera, en medio de la situación, porque hay mucha gente también que luego me fui enterado que son amigos y queridos que estaban también ahí dentro. Y él me dijo, estoy bien, Indira. A los pocos minutos veo a Fernando caminando de las ruinas hacia en dirección a mí. Y eso fue un abrazo, ¿estás bien? ¿Te pasó algo en la cabeza? ¿Tus piernas? Primero me interesó saber la integridad física de Fernando y luego entra la faceta de periodista. Fernando, ¿tú me puedes hablar? No, pero te puedo ir dando información detrás. Y por eso yo tenía información privilegiada de lo que acontecía sobre Rubí Pérez. Cuando había una marejada de dudas de que si lo habían sacado, si no lo habían sacado, pues yo manejaba esa información e iba informando a través de mis redes sociales lo que acontecía. Encuentro a una periodista, colega, que estaba ahí y que por milagro se salvó porque una persona la detuvo en la entrada para saludarla. Cuando ella me ve, es como que ve a un familiar y es la primera persona que puede detectar, que la puede abrazar. Wow. Se me tira encima y eso fue un mar de lágrimas. Con jipido y todo, y me dice, Indira, yo estoy viva, yo estábamos aquí. Y yo estaba en la puerta, en la entrada. Y cuando cayó el techo, yo salí impulsada por una onda expansiva hacia afuera. ¿Tan fuerte fue? Tan fuerte fue el colapso del techo que las personas que estaban próximos a la salida, cuando sintieron esa onda expansiva, ¡pum! ¡Pam! O sea que se habla de una explosión así disparadas y cayeron así arrastradas. Por eso ella tiene lesiones en la espalda, pero se salvó de milagro, porque una persona la detuvo para no seguir directo hacia la pista de baile. ¿Cuándo empiezan, Indira, a llegar los otros medios? Empiezan a llegar tipo 4:30 de la mañana, 5 de la mañana. Ya entonces, en ese momento, antes de que empezaran a llegar, quería información. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que provocó este derrumbe? Y estaba el jefe de la policía, habían más policías, llegó un momento en que había más policías que rescatistas, quizás en ese momento tenía una lógica de entender, estaban ya acordonando el área, estaban poniendo hasta tantas restricciones que estábamos en medio de, vamos a decir, cerca de Méndez y no querían que uno se acercara a Méndez, hasta que la situación se volvió tensa entre los policías, entre algunos policías y yo que quería hacer mi trabajo y saber qué había pasado para poder dar una información certera. Y Méndez se acerca y dice, no, permiso, déjenme controlar la situación, yo voy a atender a los periodistas y muy amablemente se acerca a nosotros y es ese primer corte de Méndez, de Manuel Méndez, que yo le envío a Edith, para que Edith tenga esa primera información en el día temprano, en la mañana. Y le enviaba imágenes de lo que acontecía y ahí Méndez da las primeras versiones de qué fue lo que pasó. Eso fue como a las 5, antes de las 5 de la mañana. Antes de las 5 aproximadamente, 4:30 de la mañana, cuando empezaban a llegar. ¿Cuál era la versión preliminar? Porque bueno, se cae un techo, hay una onda expansiva, boom. Un colapso, confusión, gritos, tal, muertes, tal. ¿Qué pensaba la gente? ¿Qué decían los primeros, los heridos, los sobrevivientes? Mira, en ese momento nadie sabía nada. Nadie sabía nada y todavía no sabemos nada de lo que realmente pasó. En ese momento solo había conmoción, solo había horror, solo había incertidumbre de mucha gente que se quedó atrapada, de mucha gente que no pudo salir, de mucha gente que estaba herida. Y en ese momento lo que había era hacer lo primitivo y lo intuitivo, que era ayudar, auxiliar, sacar gente, intentar salvar vidas. Esos eran los primeros momentos. Incluso las autoridades a eso se limitaron, a solamente ofrecer declaraciones. Miren, pasó un derrumbe,
hay tantas personas trasladadas, incluso se omitieron personas trasladadas y prefirieron seguir el tema de traslados, porque en una ambulancia iban hasta 3 personas. Sí. Y entonces la cantidad de fallecidos que hasta ese momento se tenían. Sí vi como positivo que cada 1 hora las autoridades dieran un reporte, un informe, que luego, conforme avanzaban las horas, se extendían las horas para dar la información, pero eso, en los primeros momentos de la tragedia, eso te daba una seguridad de que la información que se manejaba era real. Muy bien por ello. Indira, te voy a hacer una pregunta que más o menos uno intuye la respuesta por la experiencia que ha tenido, pero me gustaría que tú le contases al público. ¿Cómo controlaba las emociones el periodista? ¿Cómo se paraba del sentimiento del humano que quiere desplomarse, que está impresionado, que tiene gente suya ahí, amigos y tal, como tú acabas de decir? ¿Cómo se paraba eso del profesional, del que tiene que informar y estar guardar la compostura de alguna manera? Indira, que compartió conmigo. Sí, le pregunto a las dos si quieren. Sí, tuvimos lapsos. Hay lapsos. Hay lapsos en donde realmente debo de admitir que detrás de cámara me desmoronaba. Indira fue testigo de eso. Sí. Uno se desmorona. Cuando llega el momento, Indira, te tienes que preparar. Realmente tienes que asumir el personaje de la periodista. Pero Indira, el ser humano, estaba totalmente destrozado. Porque cuando tú oyes historias de un joven, aproximadamente 18 años, diciendo, mi mamá todavía está debajo de los escombros, mis 2 hermanas están debajo de los escombros, 2 tías están todavía ahí y habían transcurrido 48 horas. Sacaron 2 primas y están en un hospital. ¿Tú te imaginas este funeral de 5 miembros en una familia? Es difícil. Un muchachito esperando. Entonces llega un momento en que también mi camarógrafo fue paciente, porque llegué a un punto en que era más la persona la que primaba que la periodista, porque yo primero me ponía, primero le preguntaba a la gente cómo tú estás y esto y esto. Y yo decía, no es que no le puedo hacer una entrevista, es que no lo puedo hacer, no lo puedo mostrar así, no puedo hacer eso. Entonces llega ese punto en donde tú tienes que sopesar realmente, ¿es el ser humano o la periodista? Y yo elegí ser humano. La dignidad, muy bien. Indira, entendemos que es un momento muy difícil e imaginamos que toda la población también comparte ese sentimiento de dolor y pérdida. Uno de esos datos también que surgieron en medio de esa tragedia fue el hecho de que se rumoraba en ese momento que un hijo del ministro Eduardo Estrella también estaba entre los afectados. ¿Cuándo ves tú por primera vez llegar a Eduardo Estrella y cómo fue, tú que estuviste ahí todos estos días, cómo fue esa experiencia? El señor Estrella siempre estuvo ahí. Él estaba desde temprano ahí. Y estaba ahí. Pero él no sabía, dice que no sabía todavía. No sabía. Que su hijo estaba ahí. Él llegó a auxiliar, a dar apoyo con los equipos del Ministerio de Obras Públicas, pero luego, horas después, es que se entera de que su hijo estaba ahí. ¿Cuándo llega, más o menos, si tienes esa información, a qué hora más o menos tú empezaste a ver a Eduardo Estrella por las inmediaciones? No te puedo decir a qué hora llegó, sí te puedo decir a la hora que tuve contacto con él, que era tipo 3, 4 de la mañana. Y ya a esa hora él sabía que su hijo estaba ahí dentro. ¿Y cómo fue ese contacto, Indira? Muy, diría que íntimo, de respetar, de respeto, de dejar pasar un momento donde se tenía fe, se tenía esperanza, donde estaba solo. Y era un momento en donde uno reflexionaba de que había que dejar una parte. Hasta que oficialmente decidieran
informar de manera oficial. Y en el caso de Melba, quien también perdió a su hija, que era esposa de... No tuve contacto, no supe, sé que estaba después, hora después, se integró, estaban ahí, la familia esperando. Pero más que ellos es todo el drama, todo el dilema de muchas familias que estuvieron ahí y en las que uno tuvo contacto, en las cuales a quienes también uno les pudo dar seguimiento. Mira, Teresa, que tú te quedas con el teléfono de Teresa y al final, Teresa, pudiste encontrar a tu hija. No, sí, cómo tú darle un inicio a una historia y terminarla, cómo la terminas. Me pasó casualmente que entrevisté a una señora, esa señora luego la perdí de vista, me tocó ir a un entierro en Baní, a un funeral y a un entierro en Baní, y resultó ser la hija de esa señora, Dios. Para mi sorpresa. Y tú dices, entonces tú ahí vuelves, le das para atrás al cassette, inicias como tú la conociste con esa esperanza y al final cómo termina. Sí. Son de las cosas que realmente... terrible, ¿no? Terrible y que son hasta cierto punto casuales en medio de la tragedia. Permíteme, porque te lo mereces, que te brindemos un cafecito, ¿verdad? Que Kenia te ha traído. Gracias, Kenia. Ay, Kenia, gracias. Tu amiga Kenia, ¿eh? Gracias, Kenia. Indira, en el caso de los policías, me interesa saber, los de la defensa civil, la gente, los rescatistas, ¿cómo viste ese trajín? ¿Cómo podía describir esa imagen? Mira, yo llegué a un punto, en donde yo dije, veo demasiados policías, quizás a cierto punto más policías que rescatistas. Y yo sé que había que mantener la seguridad del perímetro, de que mucha gente no pasara, no se excediera de ciertos puntos, pero yo lo vi, la cantidad de policías excesiva, porque el policía no está quitando escombros y ahí lo que más se necesitaba era manos que sacaran más rápido los escombros. También veía la gente, que la gente no entendía que por qué utilizaban maquinarias y no lo sacan a mano. O sea, la gente solamente veía la grúa y se desesperaba porque la grúa se meneaba lento y solamente sacaban esos grandes bloques. Pero así era que había que hacerlo. Pero así era que había que hacerlo y la gente, yo sé que en medio de su desesperación y de su incertidumbre, pero también había una gran avanzada adentro, trabajando también a manos peladas, intentando salvar vidas, que luego con los testimonios se ha podido dar cuenta fehacientemente la gran labor que hicieron los rescatistas. ¿Tú hablaste en ese momento, Indira, con alguno de los rescatistas o miembros de otras entidades? Hablé con rescatistas y uno de ellos me dijo, mira, lo más difícil fue encontrarme con un amigo cuando estaba buscando entre los escombros. Wow. Me narraron cosas que evidentemente yo no voy a, porque no las publiqué, no las voy a decir sobre las cosas tan impresionantes que vieron, pero entre las cosas que sí me marcaron mucho es que un rescatista va al lugar a hacer una labor y se topa con el amigo. Se topa. ¿Pero vivo, sobrevivió el amigo o fallecido? No, falleció. Dios. Entonces, son de esas cosas. También, en medio del proceso, se levantan bulos, como por ejemplo, que sobrevivieron y que sacaron milagrosamente a personas. O que Rubí Pérez está vivo, que no está vivo. O que Rubí Pérez estaba cantando. Cosas que se dan a veces, que le llegan información a los familiares luego las replican, pero en la realidad no es así. También la gente, cuando sacaban a un cadáver, pensaban que era una persona viva y intuitivamente aplaudían, pero no se daban cuenta que cuando una persona está tapada de pies a cabeza con una funda es porque es un cadáver y pensaban que era una persona viva. Por eso habían confusiones entre la gente de que, sacaron una persona ahora mismo viva y los medios los publicaban porque la gente reaccionaba o aplaudían. Había un señor que cuando sacaban a uno de los cadáveres, llegó un momento, no sé si fue porque
quizás quiso honrar con un aplauso a los rescatistas, o le salió por el alma, no sé, pero aplaudió. Y luego el resto siguió aplaudiendo, pero no sabían por qué aplaudían. Entonces, el que no estaba cerca del perímetro, pensaban, sacaron a mi familiar, Claro. porque todavía hasta el último minuto, había esperanza de encontrar a una persona con vida. Pero ya después, uno que sabe, después de que habían pasado horas críticas, ya uno sabía que no había muchas cosas. Indira, ahora que tú mencionas ese tema de la desinformación y la confusión que hubo, en estos días vimos incluso el testimonio de un señor que decía que él fue rescatista y demás, eso por un lado, exacto, sí. Pero por otro, incluso lo detuvo la policía, pero también vimos a otro que empezó a comunicar de cómo él encontró a algunas figuras. Él decía, yo lo encontré de tal manera y estaba de tal manera. ¿Qué te parece a ti eso, tú que estuviste en la zona de desastre y que te enfrentaste con esa realidad? Puedo decir que uno como periodista, hasta cierto punto, tiene que ser psicólogo y ser intuitivo. Sí, señor. ¿Por qué? Porque se apareció un joven y yo podía tener la noticia, y yo podía hacer la noticia, pero hay cosas que, como te dije, Germán e Indira, yo elegí ser, primero, ser humano. Que no se puede perder. El periodista que no tiene esa sensibilidad no sirve. Yo preferí primero ser humano, por eso le dio mucha brega y le pido disculpas a mi camarógrafo Sixto. Ser humano y luego ser periodista. El joven se me acerca y me dice, yo tengo algo que decir. Yo quiero que usted me haga una entrevista porque yo tengo algo que decir. Y le digo yo, ¿qué tienes que decir? ¿Tú tienes a un familiar dentro? No. ¿Tienes a una persona adentro? No. ¿Tienes un familiar herido? No. ¿Tienes un familiar desaparecido? No. ¿Qué tú tienes que decir? Que yo no puedo dormir, que yo necesito ayuda psicológica. Dios. Yo, cuando escucho eso, yo digo, la noticia, bueno, que la gente necesita ayuda psicológica. No, pero... ¿Puedo explotar eso periodísticamente? Sí, puedo. Sí, pero... Puedo. Pero mi instinto me decía, este joven necesita realmente ayuda. Le digo yo, mira, y le enseño, y casi que lo llevo. Le digo yo, mira, en esta carpa están dando ayuda psicológica, hay psicólogos, ve. No, pero que yo soy evangélico. Hay religioso, hay católico, hay evangélico, hay pentecostés, hay de todo. No, pero que yo... Entonces, tú veías, y en realidad al final, en la noche, ese mismo joven salió dando declaraciones, pero era un joven psiquiátrico. Entonces, ¿a quién le diste a quién le diste el micrófono? Exacto. El joven que se hizo pasar, sí, yo lo vi, yo lo vi, pero cuando yo lo escuché narrando con tanto nivel de espectacularidad, cuando yo como periodista, que no estuve dentro, viendo todo, estoy muy afectada, yo digo, hay algo que no me cuadra, too late, yo dejé pasar. No, hay cosas que tú tienes que dejar pasar y no entra en el gancho. Y entonces finalmente resultó ser una persona que, un rescatista falso. Un impostor. Indira, vamos sin ánimo de darle cátedra a nadie porque no estamos para eso, simplemente compartiendo una experiencia, pero que sí sirve. ¿Cómo Indira Navarro, también le pregunto a Indira Suero, que estuvieron allí, se lo digo porque a mí me ha tocado también en algún momento tragedia así como la cárcel de Higüey que se incendió y ver todo aquello. ¿Cómo ustedes manejaron el trauma posterior a la tragedia? ¿Cómo se han ido reponiendo? Y eso preguntan incluso, Germán, disculpa que te interrumpa, lo preguntan también en el chat de qué tipo de entrenamiento o cómo lo maneja ese si la gente supiera que uno no recibe ningún entrenamiento. Es una pregunta, es la vida que te lo da. La práctica que te da. ¿Cómo lo manejaste? Perdón, Germán, los periodistas toman entrenamiento de trauma aquí en República Dominicana. No. Ninguno. No. El entrenamiento te lo da la práctica, en donde después de ver tantas situaciones, tú creas una coraza y ya cuando aparece un acontecimiento, tú ya no reaccionas con emociones, porque ya las aprendes en a el controlar. En el momento. Ahora bien, esta tragedia fue algo singular porque, como dije, he cubierto tormentas, terremotos en Haití, pero
tú ver una gran cantidad de personas dentro de un lugar. Sí. La historia de que fueron a disfrutar, a pasarla bien, a compartir, a celebrar la vida, porque muchos cumplían años, a celebrar en familia, y terminó en tragedia. Muchas historias con cuestiones particulares, y valga la redundancia, con historias particulares rotas. Entonces, eso afecta. Sí, la cadena, por ejemplo, en la cadena que trabajo, ofrece asistencia psicológica. ¿De que me ha dado tiempo? No me ha dado tiempo porque de recibir la asistencia psicológica, es verdad, y debo de recibirla, porque me ha afectado muchísimo, y no solamente a mí, a mucha gente. Perdóname un paréntesis porque paso con Indira, con tu tocaya, con Indira Suero, pero debo decir, porque la verdad hay que decirla, que en el Grupo Corripio, los periódicos Hoy, El Día Nacional y el Listín Diario, nos llevaron un psicólogo para que el que quisiera estar ahí un rato, desahogarse, contar su experiencia, qué sé yo, la orientación que te dé el psicólogo, sobre todo escucharte, una especie de catarsis, ¿verdad que sí? También se hizo. Pero normalmente no se hace. Normalmente no se hace. No hay ningún entrenamiento para que la gente sepa. Exactamente, pero es bueno que empresas responsables como en las cuales nosotros trabajamos hagan eso. Sí. Pero eso es ahora que se está haciendo eso. Que es importante sanar, es importante. Indira, dos preguntas. La primera es con relación a la ética periodística y los influencers, porque vemos que estamos también nosotros en el mundo. Hay periodistas, pero también están las redes sociales, que por igual tienen contenido, eso por un lado, y por el otro quisiera saber tu opinión sobre la entrevista que se realizó aquí en el programa El Día, mi compañera Edith Febles, a Antonio Espaillat, porque eso es también otro aspecto de esta tragedia. Claro, mira, yo respeto mucho la labor de los influencers. Yo lo que sí es que como no conocen las técnicas de periodismo, la ética que debe de tener el periodista, se saltan muchas cosas que luego de repente en las redes sociales pueden aparecer muy asombrosas e increíbles. Virales, que es lo que se quiere en estos tiempos, pero al final, si no se hace con el rigor que uno quiere, pues al contrario, uno crea el efecto contrario, que es destruir, desmoralizar a una familia, confundir. Desinformar, exactamente. Entonces, yo en ese aspecto me circunscribo, me ciño a los principios básicos por los cuales me formé y trabajo. Si no tengo información confirmada, yo no puedo darla. Yo solamente puedo decir lo que veo y lo que puedo buscar a través de las entrevistas. Respecto de la entrevista del propietario del Jet Set, nosotros como cadena internacional solicitamos la autorización del programa El Día para poder nosotros reproducir esa entrevista, hacer un reportaje, un extracto de los elementos más importantes, porque la cadena Univisión hizo una cobertura especial en República Dominicana, se trasladó a República Dominicana, hizo unos especiales respecto de esta tragedia y se necesitaba conocer la versión del propietario de Jet Set, que afortunadamente le hizo la entrevista a Edith Febles y que muy amablemente este programa se dio la entrevista y nosotros pudimos replicarla, y que era necesario que la comunidad internacional conociera el rostro, conociera la versión del propietario del escenario de la tragedia. Bueno, Indira, también muchas gracias a ti por darnos tu versión como periodista y como ser humano de lo que te tocó a ti vivir en ese desastre y todas esas experiencias ya posteriores a esa emergencia que nos impactó de un modo gravísimo. Así que muchas gracias a ti por estar aquí. Mucha gente en el chat saludándote y honrando también tu trabajo. Agradecemos tu presencia aquí. Gracias, Indira. Nosotros les dejamos a ustedes con nuestra compañera Maribel Contreras. Eso luego de la pausa.